Al inicio de la operación militar que lanzó Rusia sobre Ucrania, la OMS aconsejó al gobierno de Zelensky destruir rápidamente aquellos experimentos que pudieran considerarse una alta amenaza para evitar la propagación de una epidemia. ¿Qué le preocupaba a la OMS? ¿Cuál era el peligro? Tiempo después comenzamos a obtener respuestas cuando Rusia convocó a una reunión extraordinaria de la ONU, donde expuso lo que consideran pruebas sobre una red de 30 laboratorios en Ucrania que trabajaban directamente para la Agencia de Reducción de Amenazas del Departamento de Defensa de... ¿Pensaban que no era parte de esta historia? Estados Unidos. La primera reacción de Washington fue negarlo, pero desde el 2005 Estados Unidos trabaja en un programa de cooperación científica de investigación de enfermedades zoonóticas que afectan a seres humanos y forma parte del programa de cooperación para la reducción de amenazas. Y bueno, ya luego salieron diciendo que no, que ellos no tienen nada que esconder y que la cooperación es muy, pero muy transparente. Igor Konachenkov, portavoz del Ministerio de Defensa ruso, aseguró que en estos laboratorios se habían realizado experimentos con muestras de coronavirus. Y justo en el 2022, estudios sobre patógenos de aves, murciélagos y reptiles para investigar la forma de portarles la peste porcina africana, el anthrax, la tularemia, el cólera y otras enfermedades mortales. Propósito, crear un mecanismo para la propagación encubierta. El Ministerio de Defensa rusa también ha asegurado tener las pruebas, entre las cuales hasta hay documentos recibidos por parte de los mismos trabajadores de estos laboratorios. Además, la Cancillería rusa sostiene que la información recogida en las instalaciones de Ucrania son evidencias sólidas de que Estados Unidos viola la Convención para la Prohibición de las Armas Bacteriológicas y las Toxínicas. O sea, no sé si le ha quedado claro de que Rusia está acusando a Estados Unidos de producir armas biológicas en Ucrania. Según reportó la agencia de noticias TASS, a partir del 24 de febrero el Ministerio de Salud de Ucrania ordenó destruir los bioagentes de estos laboratorios. Sumemos ahora las declaraciones de Igor Kirillov, jefe de las Fuerzas de Defensa de Radiación Química y Biológica de Rusia, quien asegura que la orden dada fue destruir las colecciones, pero que lo necesario para continuar con el programa biológico militar ya había sido sacado de Ucrania. Un movimiento de biomateriales portando más de 16.000 muestras biológicas. Aunque los debates en el Consejo de Seguridad, como era sabido, no plantearon mucha certeza, sí dejaron muchas dudas. Entramos en la batalla del relato. ¿Quién tiene más pruebas? ¿Quién logra ser más creíble? Vasily Nevencia, el embajador ruso en este consejo, llegó a decir que solo estaban revelando una pequeña parte de las pruebas. Será pequeña pero incendiaria. Por su parte, Linda Thomas, embajadora de Estados Unidos, afirmó que Rusia buscaba fabricar pretextos y justificar a Putin y que a pesar de que ayudan a Ucrania con orgullo y de forma abierta, no hay ningún programa militar de armas biológicas ni en la frontera de Rusia ni en ningún otro lugar. Quizás con otro lugar se refería a alguno de los 336 laboratorios que, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, comanda Estados Unidos en 30 países fuera de su jurisdicción, algunos de los cuales quedan en América Latina, por cierto. Capitales como Lima, Brasilia, Tegucigalpa, San José, Santo Domingo, Puerto Príncipe, Georgetown cuentan con laboratorios biológicos, aunque Perú, por cierto, sobrecumple con presencia también en Iquitos, Cusco y Puerto Maldonado. El embajador chino en el Consejo, Zhang Yun, vio como una información pertinente la presentada por Rusia sobre armas biológicas y le dijo a Estados Unidos, en pocas palabras, que si nada tenía que esconder, entonces no había razón alguna para oponerse a una investigación estricta sobre lo que Rusia planteaba, cosa a lo que Estados Unidos se ha negado rotundamente hasta ahora. Y no es para menos, China fue el escenario donde comenzó la epidemia de COVID-19 y fueron durante varios meses señalados como culpables por Donald Trump y la propaganda occidental. Otros miembros como Reino Unido, Francia, Noruega, Irlanda, Albania apoyaban a Estados Unidos. ¡Qué sorpresa! La alta representante de Asuntos de Desarme de la ONU, Izumi Nakamitsu, aseveró que la ONU no conoce que exista ningún programa de armas biológicas en Ucrania, pero no lo vayan a decir por ahí. Reconoció que no existe ningún mecanismo internacional independiente que pueda verificar lo presentado por Rusia en situaciones de disputa. ¿Cómo puede un virus que se esparce como arma biológica no afectar al país que lo libera?
En un artículo de la publicación británica The Telegraph, que salió a la luz poco antes de la aparición del SARS-CoV-2, revelaba una investigación del Centro para el Estudio de Riesgo Existencial de Cambridge, donde afirmaba que las armas biológicas podían apuntar exclusivamente a los individuos de un determinado grupo étnico, basándose en el estudio de su ADN. No sé si sea casualidad, pero medios de la India han afirmado prácticamente lo mismo, que los laboratorios en Ucrania han trabajado en la creación de armas biológicas de acción selectiva dirigidas a ciertos grupos étnicos. Pero caminemos más atrás. En el año 2012, el diario español El País publicaba un trabajo llamado Un arma secreta de 5 letras, donde explicaba que 2 laboratorios habían hallado la forma de convertir el virus aviar H5N1 en un agente pandémico mortífero, el cual había matado ya en aquel momento a más de la mitad de sus infectados, a pesar de que fuera extremadamente raro el contagio en humanos. Estas investigaciones iban a ser publicadas en las revistas Nature y Science, pero casualmente llegaron a manos del gobierno de Estados Unidos y fueron automáticamente censuradas por el riesgo que implicaba que otro país tuviera estas informaciones. Claro, los buenos norteños no deben permitir que ningún peligroso brujo de otro país juegue con sus fórmulas. Somos nosotros los únicos que hacemos el bien por la humanidad. Usamos las investigaciones para salvar este mundo y mis enemigos solo las usan para atacarme. Algo así. Pues, ¿cachán? Es precisamente este virus aviar, el H5N1, con un índice de mortalidad de más de un 50%, del que Rusia ha hablado en el Consejo de Seguridad de la ONU, el cual podría ser esparcido en algún momento mediante 2 especies de pájaros numerados que vuelan sobre Rusia. El politólogo Ignacio Ramonet detalla que son aves que se estudian para conocer sus migraciones, el país exacto al que viajan en cada estación, las que viajan entre países, las que viajan entre continentes. Luego son arrestadas en un laboratorio, procesadas con inteligencia digitalizadas para insertarles un chip y cápsulas de gérmenes. Se monitorea su vuelo vía satélite para contar con su ubicación exacta y sobre el país que quieren hacer el daño, destruyen el chip, matan al ave y los gérmenes se riegan sobre ese territorio, lo que puede propiciar claramente una epidemia. Así causan un daño severo al país objetivo sin costos militares, económicos ni políticos. Bueno, básicamente porque es prácticamente imposible diferenciar entre un laboratorio que desarrolle modificaciones a los virus para estudiar sus futuras cepas en animales y adelantarse con ello a las consecuencias que pueda tener para los seres humanos, a uno que haga eso mismo, pero con el fin de preparar un programa de armas biológicas que dañe con una epidemia masiva a los seres humanos. Estos estudios representan un peligro porque un accidente con estos bioagentes podía desatar una epidemia y es obvio que Estados Unidos prefiere hacer estas cositas en otro lugar. Además, en Estados Unidos hay una serie de restricciones sanitarias que buscan evitar el financiamiento de investigaciones para modificar virus, por lo cual detuvieron en el año 2015 investigaciones en la Universidad de Chapel Hill, Carolina del Norte, que buscaban modificar el coronavirus CHC014 presente en murciélagos para crear un nuevo coronavirus que fuera realmente peligroso para los seres humanos. Financiamiento, qué bonita palabra. Creía que iba a encontrar nombres nuevos en este enrollo, pero algunos son filántropos muy conocidos. El Ministerio de Defensa ha publicado un esquema que demuestra el vínculo entre entidades georgianas, ucranianas y estadounidenses, relacionados con los laboratorios biológicos en Ucrania. El fondo de inversión Roseman Seneca Thornton, dirigido por Hunter Biden, sí, el mismo, el hijo del presidente de los Estados Unidos de América. Y escucha este otro nombre, Fundación George Soros, conocidísimo, ¿verdad? Además, se sabe que la actividad biológica es supervisada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la conocidísima USAID. Pocos días después de que estallase la guerra ruso-ucraniana, una preguntita del senador de origen cubano Marco Rubio calentaba el Senado de los Estados Unidos. ¿Tiene Ucrania armas químicas o biológicas? A lo que Victoria Nuland, subsecretaria de Estado, respondió: Ucrania tiene instalaciones de investigaciones biológicas que, de hecho,
ahora nos preocupan bastante porque las tropas rusas pueden intentar hacerse con el control de ellas. Así que estamos trabajando con los ucranianos sobre cómo podemos evitar que cualquiera de esos materiales de investigación caiga en manos de las fuerzas rusas si se acercan. ¿Por qué habría de preocuparles si no tienen nada que temer, si supuestamente no son laboratorios para hacer armas biológicas? Además, un hilo en Twitter de la secretaria de prensa de la Casa Blanca acusó a Rusia de un largo historial de uso de armas químicas que se mantiene vigente, ya que Putin apoya al gobierno de Bashar al-Assad, el cual, según la retórica occidental, ha utilizado repetidamente armas químicas, razón por la cual, usted recuerda, Francia, Reino Unido y Estados Unidos atacaron Damasco en 2018. Sin embargo, miren quién saca la cabeza en esta historia. Wikileaks filtró 4 documentos, entre ellos un correo de Sebastián Braja, jefe de gabinete de la Convención sobre Armas Químicas, que pedía eliminar completamente el informe de la investigación que desmentía la justificación de Estados Unidos para invadir. Por ejemplo, 2 de los cilindros encontrados en el sitio del supuesto ataque fueron colocados manualmente y no cayeron desde el aire. Además, especialistas, toxicólogos y químicos fueron concluyentes en que no había correlación alguna entre los síntomas de las víctimas y el uso de las armas químicas. Es obvio que quien único manipula pruebas es el gobierno de Estados Unidos, a tal punto que la propia Convención de Armas Químicas le propicia el beneficio de quedar limpios del conflicto que propiciaron injustamente contra Siria. Estará siempre quien se manda a decir que estamos tratando de justificar la ofensiva rusa en Ucrania. Y no es así. Nos oponemos rotundamente a la guerra y creemos en la solución diplomática para el conflicto que hoy se vive. Pero es real que algo cambió luego del golpe de Estado a Víktor Yanukovych en el Maidán del 2014. El acercamiento de Washington a Kiev ha enlazado a organizaciones y empresas de ambos países muy poderosas. Habrá quien asegure también que Rusia hace todo esto para lanzar un autoataque biológico contra su población y culpar a Ucrania. Y si esto le parece completamente ridículo, conozca que es exactamente hoy la postura de Estados Unidos. William Burns, director de la CIA, ha dicho al Comité de Inteligencia del Senado hace pocos días: Rusia podría estar utilizando las afirmaciones para sentar las bases de un ataque químico o biológico propio, para luego culpar a Estados Unidos a Ucrania. O sea, para que entiendan esto, el hecho de que Rusia denuncie ante la ONU una posibilidad de ataque biológico contra sus ciudadanos o contra los ciudadanos de cualquier otro país es una prueba para Estados Unidos de que Rusia planea autoagredirse. Mientras tanto, siguen negando la investigación que China tanto desea que se publique. Usted puede, con toda esta información, creer o no que Estados Unidos preparaba en Ucrania ataques biológicos. Lo cierto es que ellos mismos han reconocido tener fondos y laboratorios allí, aunque hayan negado que ellos son para el programa biológico militar, ratificando su compromiso con la Convención sobre las Armas Biológicas. Aunque a decir verdad, no sería la primera vez que Estados Unidos miente sobre este tema. Desde 1975, por ejemplo, forma parte de esta convención, pero hasta casi el año 2000 estuvo atacando a Cuba con armas biológicas, información que ha sido incluso desclasificada por la propia Central de Inteligencia norteamericana. En menos de 3 años, 5 graves plagas y epidemias han azotado a nuestro ganado, a nuestras plantaciones y, lo que es peor, a nuestra población. La fiebre porcina, el moho azul del tabaco, la roya de la caña, el dengue hemorrágico y, por último, la conjuntivitis hemorrágica, que han causado considerables daños materiales y humanos. De lo que Rusia intenta protegerse y ha causado escándalo en el mundo, Cuba lleva decenas de años protegiéndose de los ataques a sus cultivos, a sus animales, a sus ciudadanos, y siempre ante el silencio absoluto de los medios internacionales, que aún con las pruebas públicas temen tocar el asunto. Solo el dengue hemorrágico, por ejemplo, causó la muerte en Cuba a más de 100 niños. Los fármacos para tratar esa epidemia Estados Unidos negó venderlos a Cuba, solo los propició al personal que estaba instalado en la base naval de Guantánamo. Cuba, como casi siempre, tuvo que comprar los medicamentos a casi 4 veces el costo real, afectando su economía en más de 100 millones de pesos, y aún en esas circunstancias lo hizo. Otro dato: hasta diciembre del 2000 el gobierno cubano se había visto obligado a gastar 2.158 millones de dólares con gastos adicionales cada año, en el orden de los 59 millones de dólares,
solo para enfrentar las agresiones biológicas. Y por si fuera poco, el 6 de mayo del 2002, el presidente George W. Bush acusó a Cuba de desarrollar armas biológicas. ¿A qué le suena esto? Sí, esto prueba evidentemente el interés del gobierno de Estados Unidos por el bienestar del pueblo cubano, casi el mismo que debe tener por el pueblo ucraniano, o quizás hasta por el pueblo ruso, ¿verdad?